un día más, bienvenidas, buenas tardes. Vamos a comenzar ya. Muchas gracias por asistir a todas. Os presento rapidísimamente la actividad. Como sabéis, estas charlas forman parte de las prácticas de las alumnas de nuestras formaciones, en concreto hoy del curso de monitora en educación sexual con perspectiva de género. Son encuentros semanales abiertos a todas aquellas personas que quieran participar. Las alumnas seleccionan un tema que quieran trabajar y son ellas quienes elaboran los contenidos y luego pues nos los presentan, ¿no? Y bueno, pues recordaros como siempre que grabamos, como os he dicho antes, que después las vamos a subir al canal de YouTube de Sexpol, que os voy a dejar el enlace de la lista de reproducción del canal con todas las tertulias y las charlas del año pasado y las de este año, ¿vale? Los dejaré ahora en el chat. Y bueno, como ya sabéis, nos gusta veros, así que agradecemos mucho que encendáis las cámaras, pero si no os apetece, bueno, pues tampoco es necesario. Y ya por último, recordaros que os dejaré en el chat también un enlace para que le deis luego un feedback a la ponente. Es un chat, un enlace, o sea, un formulario completamente anónimo y seguro que ella está encantada de luego poder leeros. Y nada más, vamos a empezar. Os dejo con Sofía Castillo Avalos. Ella es graduada en comunicación audiovisual y se define como feminista, antirracista, curiosa, crítica y decidida a cambiar el mundo desde los cuidados y el autoconocimiento. El título de de su tertulia ya es interesante: rehabitar nuestros espacios hacia un urbanismo con perspectiva de género. Así que nada, os dejo con ella, deseando que nos cuentes. Hola a todas, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, así ya lo dejo hecho. Vale, en principio debería estar, no sé si lo veis. Sí, está. Vale, perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todas, espero que estéis bien. Lo primero que me gustaría compartir es lo emocional, ¿no? Porque creo que ya que vamos a hablar de un tema tan delicado como cómo nos relacionamos con el espacio, pues la verdad es que yo estoy hecha un flan, estoy súper nerviosa, así que bueno, espero que todos estos nervios permitan pues transmitir todo esto, todo este concepto que os quiero acercar hoy y que a mí concretamente pues me cambió un poco la vida y la forma de ver las ciudades. Lo segundo es que me gustaría mucho compartir cómo llegó este concepto a mí. Yo me he dedicado a vivir en muchas ciudades de diferentes países y entre ellas estuvo Granada. En 2019 hice un curso que se llamaba Fotografía Social para la Incidencia Política. Y nada, la cosa es que en este curso, que duraba 5 días, pues hubo uno de ellos que se dedicó enteramente al urbanismo de género. Entonces, claro, a partir de ese momento empecé a ver las ciudades de otra manera y vi que realmente pues todas las opresiones relacionadas con el patriarcado, el racismo, también están reflejados en nuestro entorno. Entonces, cuanto más seamos conscientes de cómo está construida nuestra sociedad, también a nivel arquitectónico, pues más podremos crear un cambio social, ¿no? Con respecto a esto. Realmente quiero también pedir disculpas porque creo que esta charla en general, como es de una hora, solo he podido abarcar las ciudades norteamericanas y las ciudades que pertenecen un poco a Europa. El resto de ciudades pues se me escapan un poco porque no había tiempo para abarcar tanto, ¿no? Y bueno, lo siento mucho si vives y habitas en otro lugar y no ves tantas cosas con las que te puedas llegar a sentir identificada. Así que bueno, también tengo que hablar mucho de las ciudades porque también obviamente se desarrollan otras dinámicas, ¿no? En la experiencia rural, pero bueno, tema aparte, ya intentaremos hacer otra charla sobre esto y bueno, la verdad es que teniendo en cuenta todo esto, pues me gustaría mucho analizar cómo es nuestra ciudad. Así que bueno, quería presentaros primero unas imágenes de cómo habitamos nuestro espacio, ¿no? Me da la sensación de que estas imágenes van a ser como habituales, ¿no? Para muchas personas que vivimos, sobre todo aquí en España, de aceras estrechas, que si las vemos de esta manera, muchas de las personas que estamos aquí podemos andar a través de ellas perfectamente y sin problemas,
pero me da la sensación de que existen otro grupo de personas que pueden encontrar dificultades, ¿no?, a la hora de moverse por estos espacios, como pueden ser personas que van con carritos de bebé, personas que se mueven con sillas de ruedas, personas que dependen de un animal de compañía, ¿no?, para poder desplazarse por estos espacios. Entonces, bueno, el saber que todos los espacios presentan más o menos dificultades dependiendo de cómo seamos nosotras y nuestras características particulares, pues incide bastante en cómo luego las sociedades se conforman. Entonces, bueno, esta imagen, que es de un callejón oscuro, a mí concretamente pues me da la sensación de miedo, ¿no? Obviamente las mujeres hemos estado socializadas en ideas que tienen que ver con el hecho de sentir miedo, a ser agredidas, a cruzar por espacios que no nos hacen sentir seguras. Entonces, bueno, esto influye mucho lo que es la organización de la ciudad, cómo está iluminada, cuántas paradas de autobuses tenemos y cómo son de cercanas a nuestra casa. Esta tertulia lo que quiere plantear es cómo podemos dinamizar más las ciudades para que nos sintamos seguras todo el tiempo. También creo que tenemos que tener en cuenta como las diferentes generaciones que conforman una ciudad. Con esto me quiero referir a que, bueno, nosotros podemos mirar este espacio, que es un parque infantil, y lo podemos ver muy normal, pero a mí también como que me chirría un poco el hecho de que, por ejemplo, esté vallado, y esto pues implica una limitación, ¿no?, a la hora de desarrollarte en la infancia, el poder correr, el poder estar en contacto con los árboles y el no tener que estar dependiendo pues eso de un espacio cercado en el cual pues quizás no consigo terminar de desarrollar mis habilidades, ¿no?, en esta edad. Entonces, bueno, estos son como algunos de los ejemplos que podemos ir encontrando a lo largo de las ciudades y que realmente influyen en la manera en la que nos relacionamos con ellas. Entonces, bueno, quiero dejar también esta pregunta de Blanca Valdivia, que es una socióloga urbana, que tiene una charla de la cual luego pondré un trocito y que plantea esta pregunta, su charla, cómo el diseño de las ciudades impacta sobre nuestra vida cotidiana. Entonces, claro, creo que es importante reflexionar sobre esto para poder hacer este cambio. Entonces, bueno, voy a hacer como un mini recorrido histórico de cómo se han ido configurando las ciudades y de cómo, por ejemplo, pues, los ejes de poder han influido en la arquitectura. La arquitectura de una ciudad es el reflejo de las relaciones de poder que se forman en cada comunidad, en cada sociedad. Entonces, las relaciones sociales que se forman entre un grupo de personas se reflejan en el entorno construido. Es muy importante entender esto porque las ciudades están configuradas a través de una historia, no están construidas de una forma abstracta y aleatoria, sino que ha habido como muchos intereses y muchas personas que casualmente siempre tienen las mismas características que han influido en cómo se han configurado todas esta zona urbanística. Entonces, bueno, tenemos como ejemplo la configuración espacial de la ciudad en la Roma clásica y en la ciudad antigua de Atenas. En esta imagen en concreto me resultó como muy curioso el hecho de que, a ver un segundo, tengo que apartar esto para leerlo. Vale, pone. Entre la puerta principal de Atenas y la Acrópolis se extendía el ágora, centro de la vida pública. Entre tribunales de justicia, talleres y mercados, los hombres discutían los temas de actualidad. Entonces, claro, aquí ya estamos viendo que realmente son los hombres los que eran considerados ciudadanos en esta época más clásica, y son los que participaban en todas las actividades lúdicas, las actividades políticas. A partir de ahí nació todo lo que es el proceso de democracia, ¿no?, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces todo esto sienta la base de cómo vamos entendiendo las ciudades y vamos viendo cómo hay diferentes grupos sociales que se van quedando en los márgenes, en la periferia, como pueden llegar a ser las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Entonces nos vamos dando cuenta de que esto realmente ha repercutido, ¿no?, en nuestra actualidad. Lo podemos ver en este esquema en el cual pues, tenemos pues, esos diferentes edificios que forman parte de la parte central de la ciudad. Entonces ahí es donde se concentran pues, todas las actividades importantes dentro de la ciudad y entonces en diferentes zonas dividían pues eso, a hombres y mujeres, y las mujeres pues, participaban menos en ello. Esto aparte de otros grupos sociales que tampoco podían participar en estas actividades.
Entonces, por esto podemos entender que existe una relación estrecha en la configuración física de una ciudad y el espacio social que se le otorga a los diferentes grupos que conforman la ciudadanía. Existe una división en la sociedad y esta división hace que nos relacionemos de una manera distinta en el espacio urbano. Entonces, bueno, esta es una de las bases que ha asentado cómo se configuran las ciudades ahora, pero luego también está la religión. La religión, sobre todo pues, para personas que estamos habituadas, ¿no?, al contexto europeo, nos hemos dado cuenta de que ha influido muchísimo, incluso hablando desde la Edad Media, hasta pasando por el Renacimiento, por el Gótico, y ha ido configurando pues, muchos edificios que ocupaban un lugar central en la vida de las personas. Entonces, ocupan también bastante espacio en las ciudades. Y se tratan también de un icono cultural, porque en ese momento era donde se desarrollaba el arte. Y además era un arte bastante androcentrista, ya que el mensaje en general es que el hombre está construido a la figura de Dios, y obviamente pues también tenemos presentes las historias que tienen que ver, por ejemplo, con Eva como pecadora y las mujeres como la otredad, y estamos pues en un papel que realmente ha calado en la cultura y en la sociedad de esa época y que llega hasta nuestros días realmente. Y bueno, como tercer factor, quería comentar que también tenemos la monarquía. Y la monarquía, bueno, he puesto dos ejemplos de ciudades con fotos más actuales. Y la monarquía pues también ha formado parte de lo que tiene que ver con las actividades políticas de una ciudad. La grandilocuencia, ¿no? El hecho de que las ciudades capitales hayan desarrollado este tipo de edificios y de palacios. En el fondo yo, por ejemplo, lo asocio bastante a lo masculino, ¿no? Al demostrar la virilidad y la grandeza de las ciudades. Entonces, como realmente las personas que han configurado estos espacios normalmente son hombres caucásicos pertenecientes pues, a grupos de poder, pues al final se ve reflejado en las ciudades el hecho de que tengamos este tipo de configuraciones y que además estos edificios influyen mucho en la manera en la que se mueven los peatones, en la manera en la que se han ido construyendo las carreteras y bueno, el hecho de que existan estos palacios luego dio lugar a que en la expresión de la Ilustración del siglo XVIII pues nos encontremos con que las figuras sociales en una ciudad pues se vayan desarrollando de esta manera. Tenemos que la Iglesia, por ejemplo, ponía como referente humano los edificios sacros. Tenemos que la monarquía se servía de los palacios, y en la época de la Ilustración pues llegaron los museos a formar los museos y las zonas culturales como algo de vital importancia en las sociedades. Entonces, bueno, aquí es cuando nos damos cuenta de que todas las construcciones a lo largo de la historia pues han ido configurando una ciudad en la cual pues se han ido concentrando diferentes edificios de X importancia, y que bueno, pues han ido dejando en los márgenes a otro tipo de convivencias, como puede ser la vivienda o como puede ser pues, los espacios de ocio, ¿no? Entonces, después de ver esta configuración inicial, podemos entender que que hay un punto de inflexión, que es la escritura del contrato social de Rousseau. Esto empieza con el inicio del siglo XVIII. Nos damos cuenta de que a partir de este momento en el que en este discurso se observa que los hombres el discurso parte de la idea de que los hombres somos todos iguales, de que los hombres tenemos los mismos derechos, los hombres, pues eso, como mucha referencia a los hombres, pero realmente hay una división que no tiene en cuenta al resto de personas que también conforman la sociedad. Entonces ahí es donde se marca esta diferencia entre la esfera pública, que hace referencia a la sociedad, o sea, a la ciudad y a lo masculino, y luego tenemos, por otra parte, la configuración de la esfera privada, que se refiere a la casa y a lo femenino, que son las personas que están configurando esos espacios. Entonces, bueno, esto es una herencia como comentábamos antes, de la Grecia clásica, que se manifiesta de forma muy clara en el momento en el que nacen los nuevos estados y las naciones,
que tienen como principal objetivo tener en cuenta el contrato social de Rousseau. Y bueno, todo esto también nos lleva a la democracia actual, que es la que configura las ciudades actuales que habitamos. Entonces, bueno, este pensamiento dualista que presentábamos antes, ¿no? De femenino, masculino, casa, vivienda, ciudad y vivienda, pues también tiene estas separaciones a partir del siglo XX, en el cual, pues eso, configuramos espacios como muy dicotómicos, en los cuales solo existen como dos opciones. Entonces tenemos el trabajo y la vivienda, tenemos el centro y la periferia, tenemos lo público y lo privado. Y todo esto también se ve influenciado por los sitios en los que puede acceder el transporte rodado y las zonas peatonales. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con, o sea, he puesto más o menos cada... vale, nos habíamos quedado entonces con el contrato social de Rousseau, que definía pues dos esferas diferentes, ¿no? En la sociedad, la esfera pública, que está relacionada con la ciudad y con lo masculino, y la esfera privada, que da lugar pues eso, a lo que es la casa y lo femenino. Entonces, bueno, todo esto es como la base de cómo empieza la democracia actual, que llega hasta nuestros días. Estas dos esferas tienen un peso bastante importante a nivel legislativo, ya que determinarán cómo se establecen las leyes sociales y cómo se desenvuelven tanto hombres como mujeres en la sociedad. Pasamos al pensamiento dualista, que surge en base justamente a estas dos esferas, y se ve como a partir del siglo XX empieza a haber pues una ciudad que se configura siempre en dos vertientes, ¿no? Tenemos el trabajo y la vivienda, el centro y la periferia. Tenemos lo público y lo privado, y luego tenemos el transporte rodado y la zona peatonal. El transporte rodado corresponde a los espacios que pueden ser transitados con vehículos, y bueno, la zona peatonal es la de las viandantes. Entonces, bueno, las críticas que surgen en base a este sistema que se ha establecido en las ciudades surgen sobre todo de la crítica feminista norteamericana, que bueno, como las ciudades de Norteamérica estaban en plena expansión, pues había muchas teóricas feministas relacionadas con la arquitectura, urbanistas, sociólogas, que decidieron pues lanzar una queja, ¿no? Contra todo este desarrollo que se estaba viviendo en las ciudades. Entonces, bueno, vemos cómo el trabajo está asociado al centro de las ciudades, y alrededor de las ciudades pues se va configurando pues la periferia y las viviendas. Y, y bueno, esto la verdad es que yo lo observo mucho, ¿no? Cuando vas a una ciudad y te das cuenta de que en las periferias están todas las viviendas, y por ejemplo si tienes un amigo o una amiga que vive aquí, pues siempre es como más complicado, ¿no? Llegar de una punta de la ciudad a otra, que no simplemente pasando por el centro y ya está. Y bueno, tenemos las características de las ciudades que, bueno, me gustaría relacionarlas un poco con los roles de género, ¿no? Que tenemos establecidos culturalmente. Por eso lo he puesto como entre comillas, porque como sé que son construcciones sociales y culturales, pues realmente al mismo tiempo que las hemos construido también las podemos deconstruir. Entonces, bueno, quería poner, quería especificar esto para que se vea que realmente no es mi pensamiento, ¿no? El que es así. Entonces, bueno, ¿qué caracteriza nuestras ciudades? Realmente, si observamos un poco la historia por la cual se han ido construyendo, nos damos cuenta de que realmente en las ciudades se le da como mucha importancia al rol productivo, el que tiene que ver pues eso con producir, con consumir, con características relacionadas con el capitalismo. Aquí es donde vemos cómo el capitalismo y el patriarcado una vez más se dan la mano, ¿no? Está relacionada también con el espacio público, ¿no? Lo masculino. Entonces, realmente lo que visualizamos normalmente de una ciudad, si vamos a visitarla o si estamos de paso, al final es como lo público, y es la imagen que tenemos de la ciudad. También está asociada a los trabajos remunerados, al poder y la responsabilidad, y a la autoridad y la dominación. Entonces, claro, en contraposición, si vemos los roles de género asociados normalmente a características femeninas, nos damos cuenta de que realmente es todo lo contrario, y que realmente en las ciudades pues no se ve una apreciación de estos roles o de estas características que son supuestamente femeninas. Y bueno, en las ciudades, por ejemplo, podemos ver que no existe, por ejemplo, una
un cuidado hacia la reproducción o hacia la familia como concepto o incluso hacia la comunidad, que no existen esos cuidados, justamente hacia los cuidados, ¿no? También nos damos cuenta de que el espacio doméstico no forma parte de la ciudad, no lo podemos apreciar. Por ejemplo, a mí esto es un punto que me parece bastante importante porque realmente hay como muchas tareas que forman parte de la privacidad y del hogar que podríamos pues aprender a delegar en nuestras vecinas o en nuestras redes de amigas, y que realmente como no existen esos espacios en los cuales podemos desarrollar ese tipo de relaciones, pues no, al final tenemos que cargar la mayoría de las cosas que las personas que hemos sido socializadas como mujeres con estas tareas, ¿no? Lo de trabajos no remunerados, sí que es verdad que poco a poco pues estamos viendo cambios, ¿no? A la hora de que las mujeres estamos ocupando espacios de los trabajos remunerados, pero realmente los trabajos no remunerados siguen estando asociadas a nosotras, y todo lo que tiene que ver con el servicio y cuidado de otras personas, pues realmente normalmente cae sobre nosotras, y esto son cosas que no se consideran productivas y no caben en el pensamiento de producción. Y bueno, la verdad es que siempre se nos ha también como asociado, ¿no?, el hecho de poder comunicar mejor, de tener una mejor mediación con respecto a ciertas problemáticas que surgen en las ciudades. Y bueno, esto es una cosa que realmente no se observa porque nadie nos ha preguntado cómo queremos vivir en nuestras ciudades o cómo queremos configurarlas. Entonces nos damos cuenta de que no existe una comunicación de las voces que somos las que habitamos las ciudades. Así que de aquí nos pasamos al siglo XX y bueno, a partir de este momento es cuando existen pues 4 características principales en cómo se construyen las ciudades modernas. La zonificación se refiere al hecho de que existen como espacios muy divididos, como ya lo hemos comentado antes, de, vale, el trabajo está en el centro, las viviendas están a los lados, tenemos pues ciertos espacios de ocio, pero tampoco se mezclan mucho con estos ámbitos, ¿no? Y bueno, hemos pasado de tener a la persona como medio para medir cómo se configura una ciudad a que sea el coche. El problema del coche es que no todas las personas tenemos acceso a un coche y mucho menos pues un carnet de conducir. Entonces, bueno, al final se trata de un privilegio el hecho de poder desplazarse de esta manera en ciudades, sobre todo en las más grandes. Esto conlleva que la escala humana se pierda y bueno, también existe una clara diferenciación entre el espacio público y el espacio privado. Obviamente todas las personas tenemos derecho a mantener en privado nuestras historias, ¿no? Pero sí que es verdad que con esta diferenciación al final lo que creo que está pasando es que tendemos hacia un individualismo que se separa mucho de lo que es la comunidad y la red de cuidados y la comunicación. Entonces, bueno, sería interesante buscar una línea, ¿no?, que esté como en medio de un equilibrio dentro de todo esto. Entonces, bueno, la crítica feminista que ha surgido en base a esto, pues hay muchas mujeres y teóricas y personas no binarias y bueno, también hombres, ¿no?, que han intentado teorizar sobre esto y llevarlo a la práctica. Yo he elegido estos 4 libros que me han resultado como muy interesantes a la hora de realizar esta investigación y bueno, realmente La muerte y la vida de las grandes ciudades americanas de Jane Jacobs no es propiamente un libro considerado feminista, pero sí que es verdad que sienta las bases de cómo podríamos transformar esas 4 premisas que hemos visto anteriormente, que es cómo se desarrollan en las ciudades, y ella pues decide promover lo contrario, evitar la zonificación, que las personas sean la medida humana, recuperar pues eso, el dejar de construir todo por y para los coches, sino que volvamos a tener más protagonismo dentro de nuestras ciudades. Y bueno, reconciliar el espacio público con lo privado, que era un poco lo que decía antes, de buscar pues un equilibrio en el cual podamos contar con más ayuda y que no seamos tan presionadas a la hora de hacer las tareas domésticas y otros quehaceres. Entonces, bueno, esto ocurre en los años 60, cuando el feminismo todavía no estaba sentado, por eso digo que no es como un discurso propiamente feminista, pero bueno, está ahí como dando pie a ello. Y bueno, lo que plantea sobre todo Jane Jacobs es cómo conseguir espacios en los que tanto hombres como mujeres podamos desarrollar plenamente nuestra vida. Entonces, bueno, ella habla de estos conceptos que pueden ser como la vitalidad urbana,
que se refiere al hecho de que exista vida en la calle y de que podamos pues, ver que esa vida está pasando en la calle. Por poner un ejemplo, ¿no? Si yo entro en mi trabajo en una zona de oficinas a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde y esa zona en general funciona de esa manera, significa que, por ejemplo, si una persona decide atravesar esa zona más tarde, quizás se pueda llegar a sentir como en peligro teniendo en cuenta de que no hay tanta vida y no hay tanto movimiento y pueda pues, encontrarse con situaciones de peligro. Entonces, bueno, lo ideal sería pues que las zonas estuvieran todas mezcladas y que pudiéramos pues ver una actividad constante en las ciudades que no tiene por qué ser siempre ocio, sino que pues, veamos un poco de diversidad. También habla de que las personas, bueno, de la diversidad urbana, que es un poco lo que comentaba antes, de poder tener como diferentes espacios mezclados entre ellos y que bueno, que la ciudad pues pueda ser un espacio en el cual no esté todo concentrado en el centro de la ciudad, sino que además pues haya varios núcleos en los que se pueda desarrollar la vida. Y bueno, todo esto surge porque realmente existe una diversidad social. No, o sea, las personas cuando nacemos no somos todas iguales, tenemos diferentes limitaciones, capacidades, necesidades y bueno, la personalidad, ¿no?, de cada persona pues es completamente diferente. Entonces realmente pues estos tres conceptos van asociados entre ellos y nos darían pues una reflexión de cómo queremos que sean las ciudades. El siguiente libro que quería comentar se llama Discrimination by Design, es de Leslie Kane Weisman, que me ha parecido una figura muy interesante porque es educadora de arquitectura, activista y además también funcionaria del Departamento de Planificación Comunitaria de Estados Unidos, o sea que vamos, realmente sí que abarca bastante, y ella lo que hizo fue como una reflexión y este es un trocito de este libro que pone: nuestros edificios, barrios y ciudades son artefactos culturales creados desde intenciones e intervenciones humanas, que simbólicamente declaran a la sociedad donde debe estar el lugar de sus miembros. La vida opulenta en los chalets, la vida pobre en viviendas sociales. Cada grupo sabe a qué lado de la sociedad pertenece. Entonces, bueno, aquí es donde vemos, ¿no?, como simbólicamente hay muchos edificios, hay muchos diseños arquitectónicos que influyen en la manera en la cual nos vamos a mover por la ciudad y en la cual vamos a ver cómo se van segregando los grupos. Y bueno, realmente a mí lo que esto me da a pensar, ¿no?, que al final las ciudades históricamente han sido intervenidas siempre por varones caucásicos, canónicos, privilegiados, que han formado parte, pues eso, como de la monarquía, de la religión, políticos, arquitectos, ingenieros, geógrafos, y bueno, esta es la época en la que parece ser que van surgiendo otras voces que también pues quieren dar otra perspectiva y poner en la mesa las necesidades de los otros grupos sociales. Entonces, bueno, el patriarcado, el privilegio y el poder han estado siempre juntos en la esfera pública. Y bueno, quería añadir una frase que no tiene que ver con este libro, pero que me ha recordado, que pone, es de Jane Darky, creo que se pronuncia así, y bueno, ella es escritora de un libro que se llama La vida de las mujeres en las ciudades. Y su frase es la siguiente: nuestras ciudades son el patriarcado escrito en piedra, ladrillo, vidrio y hormigón. Y claro, yo, por ejemplo, esto nunca lo había percibido de esta manera hasta que de repente pues, he empezado a investigar sobre ello y me he dado cuenta de que realmente nuestro entorno nos influye y nos hace comportarnos de una manera determinada. Entonces, bueno, me parece una frase muy potente y muy representativa también de qué es lo que estamos viviendo. También he decidido poner The Sexual Contract, que es como una respuesta de Carol Patman a Rousseau y al contrato social del que hablábamos antes. Entonces, bueno, ella lo que decide es que en los años 80, que ya es pues un poquito más avanzado de cuando empezamos con Jacobs, pues Patman es una politóloga que critica que las mujeres seamos apartadas de las esferas públicas y de la toma de decisiones. Entonces, claro, las mujeres realmente no hemos sido autónomas en estas esferas privadas y no podemos participar en el diseño de las viviendas ni en la organización de las mismas en esta época. Entonces, bueno, las necesidades que
que vemos que no están cubiertos ni para las mujeres ni para grupos como la tercera edad, personas racializadas y la infancia, pues no son tomadas en cuenta en el diseño urbanístico. Entonces, si nos paráramos a preguntar a estos grupos sociales cuáles son sus necesidades, pues las ciudades serían muy diferentes. Y bueno, este es un libro, sé que parece mucho texto, ahora lo leo y veréis que es súper enriquecedor. Ciudad Feminista es un libro de Leslie Kerr, que la verdad es que me llegó de casualidad. Hace un par de meses empecé a escucharme un audiolibro y dije, vale, es que necesito hablar en la tertulia de este tema porque me parece muy interesante. Y esta es una parte de su introducción del libro que pone: a lo largo de este libro iremos conociendo a las pensadoras urbanas que han estudiado la ciudad en todos sus aspectos, desde cómo nos movemos en ella hasta el simbolismo de género de la arquitectura urbana o el rol de las mujeres en la gentrificación. Pero en vez de empezar por la teoría, las políticas públicas o el diseño urbano, quisiera empezar por lo que la poeta Adrienne Rich llamó a la geografía más cercana, el cuerpo, la vida cotidiana. Empezar por lo material, escribe Rich, empezar por el cuerpo femenino, no para trascender este cuerpo, sino para reclamarlo. ¿Qué es lo que estamos reclamando con esto? Estamos reclamando una experiencia personal, vivida, lo que sabemos en las entrañas, las verdades a las que nos ha costado mucho llegar. Rich habla de intentar, como mujeres, mirar desde el centro, o desde una política de plantear preguntas de mujeres. No se trata de preguntas esencialistas o basadas en la errónea pretensión de una definición biológica de la feminidad. Se trata, por el contrario, de preguntas que emergen de la experiencia cotidiana y corporal de quienes se incluyen a sí mismas en la cambiante y dinámica categoría de mujeres. Para nosotras, la vida en la ciudad plantea preguntas que ya llevan demasiado tiempo sin respuestas. Como mujer, mis propias experiencias urbanas cotidianas están profundamente marcadas por el género. Mi identidad de género determina cómo me muevo por la ciudad, cómo vivo mis días, qué opciones tengo disponibles. Mi género es algo más amplio que mi cuerpo, pero mi cuerpo es el sitio de mi experiencia vivida. Allí es donde se cruzan mi identidad, mi historia y los espacios que he habitado, donde todo esto se mezcla y queda escrito en mi piel. Mi cuerpo es el espacio desde donde escribo. Es el espacio en el que mis experiencias me llevan a preguntarse cosas como: ¿por qué el cochecito no entra en el tranvía? ¿Por qué tengo que caminar 1 kilómetro de más para llegar a casa solo porque el atajo es demasiado peligroso? ¿Quién recogería a mi hija en la guardería si a mí me arrestan en la manifestación contra el G20? Son preguntas que apuntan al meollo mismo de cómo y por qué las ciudades mantienen a las mujeres en su lugar. Este libro en concreto me ha parecido como muy interesante también porque plantea pues, eso, las dificultades de la maternidad en el espacio urbano. Habla mucho también de la sororidad que se crea entre mujeres cuando, por ejemplo, yo pregunto a mis amigas, oye, ¿has llegado bien a casa? Y de hecho, pues ella habla de una época en la cual no existían los móviles y tenían que ingeniárselas de alguna manera para poder saber que sus amigas habían llegado bien a casa, ¿no? Entonces, bueno, habla pues desde el corazón. A mí me ha llegado muchísimo, entonces, bueno, yo lo recomiendo un montón porque habla de una manera muy, muy cruda y muy cercana de cómo es la experiencia de habitar las ciudades y sobre todo siendo extranjera porque ella se va a vivir a Canadá. Y bueno, y como yo también como soy extranjera, pues al final me ha llegado bastante. Y bueno, pues a ver, sí, lo siguiente sería, pues eso, existen soluciones ante toda esta problemática que acabamos de presentar. Y bueno, lo interesante sería, pues eso, rediseñar nuestros espacios, ¿no? Volviendo a la teoría de Jane Jacobs, pues ella, por ejemplo, propone también el fomentar la creación de espacios de usos diversos, que pues es eso, lo que contaba antes, ¿no? De mezclar pues todas las funcionalidades de una ciudad en diferentes espacios y que no exista esa centralización. Peatonalizar los espacios y facilitar el acceso al transporte público, justamente por el hecho de que tener coches es un privilegio y conducirlo también. Redimensionar las ciudades a diferentes escalas. Pues esto se refiere sobre todo al hecho de que, por ejemplo, existen personas pues eso, que se desplazan en bici, personas que se desplazan en silla de ruedas, personas que son eso, de la infancia y tienen que moverse en familia. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que todas estas necesidades son diferentes y que necesitan diferentes tamaños, pues es eso, intentar buscar esa diversidad en las ciudades. Y bueno, el uso de diversos modelos arquitectónicos se refiere al hecho de que últimamente parece como que todos los edificios son iguales o que todos se construyen de la misma manera. Entonces, bueno, la utilización de diferentes materiales, cristales, colores, pues podría también aportar esa diversidad y
y otro ambiente, ¿no?, en las ciudades. Y bueno, creación de centros para la vida y la urbe. Esto a mí me parece esencial porque sí que es verdad que como que nos faltan espacios, ¿no?, para poder compartir, para poder crear relaciones y para que podamos pues conocer a nuestras vecinas y poder tener pues una vida más completa a nivel social. Más allá de estas premisas, también vemos que la crítica feminista decide añadir pues, tres más, que ahora aparecen las siguientes. Estaría la participación ciudadana a través de eso, de la escucha, de personas que no siempre han tenido voz y que, bueno, que al final, pues a través de la votación o a través pues, de las encuestas, pues se podría llegar a entender mejor las necesidades de la gente. Luego, trabajar en la mejora de la seguridad de todas las personas, sobre todo teniendo en cuenta de que la seguridad es muy subjetiva, porque el hecho de que yo, por ejemplo, me sienta insegura en un callejón, esa es mi inseguridad, pero, por ejemplo, si fuera una persona mayor y me acercara a un paso de cebra y el semáforo cambiara tan rápido que a mí no me diera tiempo a cruzar, eso sería una inseguridad para mí. Entonces, realmente, pues tener en cuenta de que todas tenemos pues diferentes miedos a la hora de salir a la calle. Y, por supuesto, también por parte del ecofeminismo y de la ecología, pues buscar un modelo sostenible que respete el medio ambiente, porque al final estamos consumiendo los recursos naturales y no existe ese cuidado por parte del planeta también o sea, de las ciudades hacia el planeta. Y con esto pasaríamos a qué aspectos no nos permiten desarrollarnos plenamente. Os quería enseñar este trocito de vídeo se llama Diseñando ciudades feministas, lo hace Blanca Valdivia, que es la persona que mencionaba al principio de la presentación, y bueno, es un minutito, así se reproduce bien. De ocio. Esta división no tiene en cuenta que la vida de las personas es mucho más compleja y que a lo largo del día vamos encadenando diferentes actividades y que, por lo tanto, este modelo lo que está haciendo es que tengamos que dedicar un mayor tiempo y un mayor esfuerzo para poder llevar a cabo estos desplazamientos. Y es que vivimos en ciudades que están formadas a partir de lo productivo y del capital, pero que no tienen en cuenta ni lo reproductivo ni los cuidados. Ciudades en las que se priorizan los movimientos lineales de casa al trabajo, llevados a cabo por un hombre sin personas a su cargo, sin diversidad funcional y con un vehículo propio. Sin embargo, las personas que hacemos recorridos poligonales, es decir, que vamos de casa al trabajo, pero antes llevamos a nuestra hija al colegio, a la vuelta del trabajo vamos a acompañar a nuestra madre al centro de salud y a la vuelta del centro de salud pasamos por el mercado para comprar la cena. Este tipo de actividades y de recorridos cotidianos, que son más complejos, no se tienen en cuenta en este modelo de ciudad y al final las personas que nos dedicamos a cuidar de otras personas, tenemos que dedicar más tiempo, más esfuerzo y más dinero para poder llevar a cabo estos diferentes desplazamientos. O sea, se marcan los espacios. Vale, pues ahí vemos pues eso, algunos ejemplos, ¿no?, de cómo la vida en la ciudad pues va cambiando mucho dependiendo de cuáles sean nuestras características de raza, de género, de edad, de adquisición económica y bueno, pues un montón de factores que influyen en nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, bueno, quería hacer como una exploración de cuáles son, aparte de nosotras como personas cuidadoras, quería también ver cuáles son los grupos que han sido excluidos a la hora de desarrollar y diseñar las ciudades. Entonces, bueno, tenemos pues eso, los grupos de la tercera edad, que al final pues se encuentran pues con dificultades como que, por ejemplo, si yo soy una persona mayor y quiero dar un paseo, el hecho de que, por ejemplo, en mi calle que no existan bancos, pues va a influir a la hora de yo decidir si dar un paseo o no, porque igual mi capacidad para dar paseos es de 6-7 minutos y en ese momento me canso y si no tengo un lugar donde descansar, pues al final lo que va a pasar es que me voy a recluir en casa y voy a decidir pues, no salir a la calle para no verme expuesta, ¿no?, a quedarme cansada, a no poder tener un sitio donde sentarme.
También tenemos pues eso, la infancia, que es un grupo social que realmente se ve constantemente en peligro, ¿no? Cuando está en la calle, al final lo único que escuchamos es por parte de los padres, no hagas esto, no hagas lo otro, no corras, no te muevas por ahí, porque al final las ciudades suponen un sitio de peligro en el cual puede pasarles muchas cosas, teniendo en cuenta pues eso, que al final también el espacio urbano está configurado por los coches, entonces resulta peligroso para esta franja de edad. También tenemos los adolescentes, los y las adolescentes, que realmente pues no pueden, en lo general, ¿qué pasa? Es que no llegan a contar con espacios en los cuales se sientan cómodas y que tengan pues, un ocio alternativo al pues, irse de botellón o al final, pues eso, pues, y derivarse a otro tipo de actividades que no son tan beneficiosas, ¿no? Para su edad. Entonces, bueno, estaría pues bastante bien que pudieran contar con espacios en los cuales pues pudieran pues cultivar su amistad y pudieran hacer otras actividades que fueran como más interesantes para su desarrollo. Y bueno, he añadido también esta foto, que sé que no es representativa de toda la diversidad funcional que pueda llegar a existir, pero bueno, quería pues hablar pues sobre todo eso de la gente que va en silla de ruedas, la gente que depende de un animal de compañía, gente que no tiene una visión espacial completa, ¿no? O incluso pues auditiva, y también de la gente neurodivergente, que obviamente pues el hecho de que existan tantos estímulos en la ciudad pues puede llegar también a ser contraproducente. Y bueno, teniendo en cuenta que todos estos grupos sociales al final también la mayoría dependen o buscan los cuidados en las mujeres, al final nos damos cuenta de que estamos todas excluidas de, de desarrollarnos plenamente en la ciudad, porque al final implica más energía, más tiempo y más dinero, como decía Blanca Valilla en la charla, ¿no? Y bueno, me habría encantado que las imágenes fueran un poquito más inclusivas en cuanto a racialidad, pero sí que es verdad que no he encontrado nada, entonces bueno, yo lo menciono para que también sepamos que hay que buscar referentes diversos en todos los sentidos y bueno, pues que no he conseguido otras imágenes. Y bueno, ¿cómo modificaríamos esta situación? Pues creo que lo importante es que deberíamos partir de planes de rediseño, porque al final nos damos cuenta de que es muy difícil pensar en que vamos a construir una ciudad a partir de cero en un espacio que no está habitado. Entonces, bueno, el rediseño debería tener en cuenta pues, la planificación territorial, el planeamiento urbano y el diseño urbano de lo que ya está construido. También es verdad que concretamente en España hay como varios planes y proyectos que quieren integrar, ¿no? Este urbanismo del género con respecto a las ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia. A mí concretamente este titular me chirría un poco porque al final yo creo que o sea, las mujeres obviamente tenemos que tomar un papel dentro de esto, sobre todo las profesionales que se dedican a ello, pero sí que es verdad que creo que concretamente es más interesante que tengamos una educación con respecto o con respecto al género en general, a la crítica feminista, entonces así luego todas las personas podemos ser capaces de escuchar y entender las necesidades de todo el mundo. Entonces, bueno, lo he dejado aquí también para tener ese apunte y hacer un señalamiento, ¿no? Al hecho de que la educación también tiene que reformarse si queremos dar un cambio a la urbanización. Entonces, bueno, dentro de esta noticia concretamente he encontrado esta frase de Saida Muchi que pone, poner en centro la vida de las personas. Con ello el objetivo es descubrir y trabajar cuáles son estas necesidades para dar respuesta. Por ejemplo, tener en cuenta quién hace las tareas domésticas, los cuidados de las personas mayores o niños para adecuar el acceso o el transporte público. Entonces, bueno, volvemos a caer un poco en lo mismo, ¿no? El hecho de que encontramos muchas dificultades para desarrollarnos plenamente. Y bueno, ya para más o menos acabar, que ya me queda poquito, quería plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo queremos vivir nuestras ciudades? Luego, si queréis, podemos pues, hacer pues, un espacio, ¿no? En el que cada una comparta un poco lo que sienta. Y bueno, yo quería sobre todo también como darle un espacio a esta idea de que cada ciudad y cada barrio incluso pues tiene unas problemáticas diversas y diferentes. Entonces, lo importante es que estemos constantemente pues, atendiendo a las personas que habitan esas ciudades
y esos barrios para saber cuáles son cuál sería la problemática que hay que resolver. Entonces, bueno, las soluciones no se pueden universalizar, lo que funciona en una ciudad no tiene por qué funcionar en otra. Y bueno, quería señalar esto sobre todo porque voy a dar ahora unas imágenes de espacios que a mí me resultan agradables, pero obviamente quizás haya personas a las que no, y puede que haya ciudades en las que funcionen y ciudades en las que no. Entonces, bueno, a mí concretamente, con esta pregunta, pues me ha salido escribir que lo que necesitan las ciudades en las que a mí me gustaría habitar serían espacios donde se pueda convivir y compartir entre diferentes generaciones y grupos sociales, ya que una cosa que a mí por lo menos que he observado mucho es que al final todas las generaciones se relacionan solo con su generación. Yo que tengo casi 30 años, pues me he dado cuenta que todas mis amigas son de casi 30 años y como mucho mi familia puede ser un poquito de diversidad, pero me encantaría, por ejemplo, relacionarme con gente más mayor, aprender también de la infancia y tener en cuenta pues eso de que al final todas tenemos cosas que aportarnos y todas tenemos cosas que aprender de todas. Entonces, bueno, también me gustaría pues eso, que existan elementos urbanos que sirvan para descansar y bueno, y no solo para mí, que al final a mí me gusta mucho pasar también tiempo fuera, ¿no? Y tomar el sol, sobre todo si en mi piso o en mi apartamento pues no llega, ¿no? Pues eso, para que se creen espacios de diálogo también con otras personas. Parques y plazas verdes para estar en contacto con la naturaleza, que al final pues faltan mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con árboles, con zonas verdes y bueno, que también nos ayuda mucho a mejorar nuestra salud mental. Redes vecinales de apoyo y cuidados, que sí que es verdad que existen algunas, pero no es lo habitual, yo creo. Centros culturales accesibles de arte y creación, que creo que al final la cultura también ha quedado como un poco relegada a un privilegio o incluso al hecho de poder pagarte, ¿no? El poder ir al teatro, el poder ir a un museo, el poder, pues, que al final tiene un ámbito, o sea, tiene un eje de clasismo que lo atraviesa. Y bueno, también se me ocurría que podríamos inventar, ¿no? Mercados donde podemos reutilizar y reciclar lo que otras personas ya no usan, porque yo creo que no soy la única que tiene un montón de cosas en casa que no sabe qué hacer con ellas porque te da pena tirarlas, pero al mismo tiempo tampoco las vas a usar. Entonces, bueno, pues saber que existen sitios donde podamos reciclar y reutilizar pues sería importante. Y bueno, pues la creación de lugares agradables destinados al cuidado de la salud mental, y yo esto lo comparo porque a veces cuando paseas por distintos parques te das cuenta de que puede existir como gimnasios en donde puedes pues, entrenar ciertas partes de tu cuerpo, pero realmente no existe un espacio de convivencia donde podamos también hablar de salud mental y así pues desestigmatizar también un poco este tema y sobre todo poder hablarlo con las vecinas, con las amigas y ver si entre todas pues podemos aliviar un poco las cargas que tenemos. Y aquí estarían las imágenes que os he comentado de, bueno, pues investigando en internet me he encontrado con estos proyectos y me han parecido muy interesantes porque he dicho, es que hay tantas maneras de interactuar con una ciudad y de darle forma, ¿no? a esto, a la lectura, al juego, por ejemplo, pues eso, a las zonas de ocio y descanso, a las zonas de paseos, que vemos que puede existir pues eso, como una convivencia entre bicicletas, viandantes, espacios verdes, el río, ¿no? Que al final resulte pues un sitio agradable donde convivir. También pues eso, como actividades alternativas, como pueden ser pues eso, una zona de escalada, que además lo pueden hacer los peques, y también pues al final personas que quizás no se animan a probar esta actividad en otro sitio, pero si la ciudad lo ofrece, pues puede ser una forma, ¿no?, de empezar. Y bueno, la creación de huertas urbanas también para al final pues crear un espacio de conversación, crear picnics, como se ve en la imagen. Y de hecho tengo un dato curioso con respecto a esto. Justo cuando estaba en Granada haciendo el curso del que hablaba al principio, pues me enteré que, bueno, lo normal es que, por ejemplo, no puedas hacer botellón en la calle, ¿no? En diferentes zonas. Pues en Granada me enteré, hace 5 años, no sé si habrá cambiado la legislación, que tampoco te puedes juntar con personas a comer en la calle. Hablaban de que no puedes coger, por ejemplo, un tupper y decir, vale, nos juntamos 15 personas y nos vamos a esta plaza. Se supone que estaba prohibido. Entonces, claro, esto es una cosa que a mí me chocó un montón y que pensé, pero ¿cómo es posible que esté prohibido el juntarme con más gente, ¿no? Entonces, bueno, también entiendo que obviamente estas dinámicas ahora quizás sean un poco difíciles, ¿no?, con la situación que estamos viviendo, pero bueno,
teniendo en cuenta que para un futuro podríamos intentar construirlo, pues estaría bastante bien. Y bueno, yo como me encantan los colores y las cosas divertidas, pues también me da la sensación de que al final el arte también puede formar parte de lo urbano, ¿no? Y bueno, el hecho de que existan este tipo de juegos o cosas como con más atracción visual, pues también ayuda a interactuar a las personas y al final, pues eso, es una sombra para un banco o es un sitio en el que los peques también pueden sentirse como a gusto, ¿no? Entonces, bueno, para acabar ya del todo pues escucharos también por si queréis compartir experiencias o queréis compartir alguna opinión. No sé si voy a poder resolver dudas porque no soy experta en esto, pero bueno, he intentado aquí recopilar toda la información posible. Pues quería compartir estas ilustraciones de Cinta Vidal, que creo que es una artista portuguesa, no estoy 100% segura, y que me resultaron muy agradables a la vista porque justamente era como la construcción de lo que a mí me gustaría vivir en una ciudad, ¿no? El decir, vale, pues tener acceso a todos lados, el ver plantas, el ver personas, el que haya vida, que haya diversidad. Aquí, por ejemplo, vemos pues, gente de diferentes orígenes, ¿no? Y que existe una convivencia entre todas esas personas que resulta pues bastante agradable. Entonces, esto aparte de que también es un poco surrealista y que creo que tiene pues su toque de originalidad, pues os animo a echar un ojo a sus obras porque son muy interesantes y creo que nos ayudan a reflexionar también en torno a esto. Así que bueno, no sé cuánto ha durado la charla, muchas gracias por estar presentes y regalarme este momento, espero que os haya resultado algo interesante por lo menos y que eso que os escucho, si queréis comentar algo. Te aplaudo. Muchas gracias, Sofía. Voy a romper yo el hielo, si queréis, pero que luego habléis todas o el resto o alguna. Y este también es un espacio, ¿no? Al fin y al cabo, que tenemos que tomar, ¿no? Bueno, yo he cogido al principio, digo, bueno, he cogido un montón de apuntes. Bueno, no se ve, sí se ve un poco ahí la guarrada que he hecho. Me ha encantado. Muchas gracias por traer este temazo. O sea, es verdad que da mucho que... habitualmente lo piensas, pero no te paras, ¿no? A reflexionarlo realmente y a dedicarle pues una horita al menos a sacarle partido a este tema. Bueno, de todo, o sea, como no hay espacios, no hay espacio siquiera para los niños. Yo vivo en Madrid, centro, en la calle Fuencarral, o sea, no hay parques a mi alrededor. El parque más cercano es el Retiro, que me queda a unos 30 y pico minutos andando. Si quiero andar una hora, pues voy y vengo al Retiro y ya está, pero no entro al Retiro. O sea, no tengo ningún espacio verde, hay pocos árboles. Quería contar un poco mi experiencia en cuanto a un espacio autogestionado en la calle Antonio Grilo, aquí en Madrid, que era un espacio súper bonito. Era huerto ecológico, nos reuníamos un grupo de mujeres chulísimo a tejer. Esto era, Sofía, lo que a ti te hubiera encantado porque ahí sí que tenías multiculturalidad, edades de todas las edades y había un chico también que estaba aprendiendo a tejer y era súper bonito juntarnos todos los sábados por las mañanas y tomarte tu cerveza ecológica que comprabas en el mercado del mismo de productos artesanos, comprabas tu fruta para la semana, compartías un ratito, había una chica allí tocando un violín, de pronto la semana siguiente había un guitarrista, bueno, pues era un espacio muy autogestionado y muy bien hecho por la gente del barrio de Malasaña, que por supuesto se cargaron. O sea, evidentemente todo este tipo de asociacionismo no interesa. Aquí hay que hablar de política en este caso, también evidentemente porque la única manera de tomar las calles al final es, bueno, tomándolas pero también haciendo política. Si no hay espacio para niños o para niñas o para abuelos, ancianas, etcétera, o para personas con diversidad funcional, menos aún cuidamos el espacio para los animales. O sea, por ejemplo, ¿no? Que eso también yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Nuestros gatos ferales, ¿no? Los gatos que viven en la calle. Aquí en la ciudad se les maltrata o se les echa o no hay directamente, claro. No digo nada de las palomas, los pájaros, etcétera. O sea, eso de poner pinchos, ¿no? Para que no puedan apoyarse, o de los perros.
nuestros perros con los que convivimos. Mucha gente tiene animales y no lo puede. Aquí en mi barrio los perros hacen sus necesidades en las aceras porque no hay un parque para ellos, no hay un sitio donde puedan soltarles para que corran un poco. Efectivamente, pues también pensar un poco en estos espacios para los bichos. Referencia, Dinamarca, por lo menos Copenhague, si habéis estado lo conocéis, pues el Hygge este, yo no sé cómo se pronuncia, pero sí que tienen esos espacios de esparcimiento, ¿no? Yo me acuerdo pasear por Copenhague y en cualquier sitio tenías bancos, tenías sitios donde tumbarte, tumbonas directamente, que se movían además. O sea, tú cogías la tumbona, te la llevas a otro sitio y te podías tumbar ahí, claro, aquí se las llevan también, es verdad. Pero bueno, también educación, ¿no? También al fin y al cabo. ¿Qué más? Bueno, pues es un poco... me ha gustado mucho la frase que nos has comentado, como que nuestro entorno nos influye y que por eso es importante cuidarlo, ¿no? y hacernos con él. Me ha encantado, muchas reflexiones y sí, tendemos hacia el individualismo y hay que salir más a la calle y tomarla y crear esos espacios, es verdad. Muchas gracias, Sofía, y gracias por el espacio para contaros todo esto y por escucharme. Virginia, creo que querías hablar, levanta la mano. No te dejan. Ay, creo que no. Sí. Ahora, es que no me dejaba quitar el audio. Hola, bueno, enhorabuena, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, me encanta este tema, estaba bastante emocionada por oír. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional y parte de mi trabajo es adaptar el entorno para personas con diversidad funcional. Entonces esto pues como que me toca un poquito, ¿no? Y bueno, por aportar algo, yo he trabajado muchos años en el Reino Unido y una de las grandes dificultades que nos encontrábamos es que las casas victorianas típicas del Reino Unido tienen muchísimas escaleras, o sea, es decir, nada más entrar, no sé si seguramente has visto imágenes, también es un tipo de casa que también hay en Nueva York, que subes primero muchas escaleras y luego dentro pues está todo en muchísimos pisos, como 3 o 4 pisos, son casas muy estrechas y bueno, y eso por ejemplo es una dificultad que nos encontramos muchísimo con personas mayores, con mujeres, con personas con diversidad funcional en general, ¿no? Entonces, yo creo que también son ideas y proyectos súper bonitos, todo lo que nos has mostrado me encanta y bueno, yo soy súper pro de eso, pero creo que también el problema o la dificultad que yo me he encontrado también trabajando con intentar adaptar espacios, y eso que nosotros proporcionábamos un montón de ayudas como por ejemplo rampas o cosas así, porque uno de los conceptos con los que trabajamos es el diseño universal. El diseño universal no es solamente que sea para personas con discapacidad, sino que sea para todo el mundo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro son las puertas automáticas, estas que cuando entras en un supermercado pues se abren. No solamente sirven para una persona que va en silla de ruedas, también sirve para una mujer embarazada que va de la mano con su niña pequeña y una bolsa en la otra, ¿no? Quiero decir, que sea adaptado para todo el mundo, no es una cosa que sirve solo para uno. Pero sí que es cierto que es muy difícil cuando nosotros lo hemos intentado en muchas ocasiones, incluso con cosas pequeñas, ¿no? Cuando quieres adaptar algo que vaya bien para todo el mundo. O sea, es decir, personas con diversidad funcional, con mujeres, con tal, alguien que no oiga, alguien que no vea. Es decir, pero creo que ha habido muchísimos avances, pero el gran problema que yo creo que nos encontramos es que las ciudades, como ya están hechas de cierta manera, tener ese espacio y adaptarlo, o sea, hay cosas que no puedes agrandar o que no puedes como cambiar físicamente, ¿no? Sino que hay como que buscar otros espacios fuera y adaptarlos, ¿no? Que esa es una de las cosas que nos encontrábamos mucho por ejemplo, en Inglaterra, como por aportar un espacio distinto, ¿no? O sea, no puedo sacar a la persona de la casa, entonces tengo que hacer todo lo que pueda por adaptar ese entorno, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las casas victorianas, la cocina en los espacios donde normalmente pasarían más tiempo las mujeres, sobre todo en aquella época, está siempre en la primera o segunda planta, o sea, nunca está en la planta baja, ¿no? Y de ahora mucho se ve, porque yo he trabajado mucho con arquitectos, que las casas nuevas o todo tiene que tener una cierta anchura de las puertas, tiene que tener un cierto espacio, tiene que tener por lo menos un baño adaptado o menos escalones, los típicos bungalow, que son todos de una planta. Pero bueno, yo también he tomado algunos apuntes y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho y pienso que es algo que hay que pensar porque cada vez más la gente pues tenemos más diversidad en general en todos los sentidos, ¿no?
de género y de diversidad funcional. Así que, bueno, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti también por la aportación, me ha parecido súper interesante porque al final es lo que tiene, ¿no? Que cada ciudad, cada cultura ha ido desarrollando pues, su estilo arquitectónico, su forma de expresarse también, teniendo en cuenta también como la climatología, el entorno, entonces al final es tan diversa la situación de cada una de las ciudades que obviamente pues al final es muy difícil encontrar lo que decías tú, ¿no? Soluciones universales, entonces me encanta el saber que existen ese tipo de proyectos y que realmente pues eso, personas como tú también están trabajando en ello. Entonces, gracias a ti también por darle un espacio, ¿no? a esta búsqueda de soluciones que al final pues nos damos cuenta de que hay un mogollón de problemas que no somos conscientes y hasta que nadie los pone sobre la mesa pues no pensamos en ello. Sí, sí, total. Bueno, ¿alguien se anima a contarnos algo? Os he dejado el formulario en el chat y el enlace de todas las tertulias que hemos hecho hasta ahora, por si queréis darle un vistazo. Jessica se anima, creo. No. Parecía que sí, pero no. Bueno, pues no sé. Ah, que quiere... Vale. Es que parece ser que no podéis activaros el audio, no sé por qué. Tenéis que solicitarlo. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Bueno, he decidido hablar solo para felicitar a Sofía porque no tenía nada que aportar, es un tema para mí reciente, pero sí decirle que me ha encantado y bueno, para tener en cuenta y para seguir profundizando. Así que muchas gracias, Sofía, y felicidades por la exposición. Ha sido brillante. Gracias a vosotras y gracias por la paciencia, ¿no? Con los problemas técnicos y todo que ha habido. Al final, os agradezco un montón que estéis aquí hasta el final y que, bueno, que hayáis escuchado todo esto que llevo masticando unas semanas. Y eso que, gracias, porque además estoy viendo caritas conocidas que no me esperaba y que, bueno, gracias. Ha merecido la pena la espera y todos los problemas técnicos forman parte de esta manera de contactar, así que tranquilo. Hola, ¿ahora se me escucha? Sí. No me podía desmutear. Bueno, primero felicitarte. La verdad que nunca había escuchado sobre este tema, pero sí me había pasado de que quizás lo había vivido cuando intenté justamente salir con el cochecito y con mis nenas, encontrar quizás las veredas rotas, ver que no hay rampas para poder cruzar la calle. Cosas que también en su momento me hice pensar, yo dije, bueno, yo el cochecito el día de mañana lo puedo dejar o puedo, no sé, cargar a mi nena, como hace una persona en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? En la diaria para poder moverse, independizarse, ¿no? Porque muchas veces lo que les pasa es que terminan después dependiendo de otra persona, justamente porque no tienen las rampas o lo que sea para que puedan movilizarse. Así que bueno, te agradezco mucho porque ya te digo, fue un tema, me parece súper interesante, que da para mucho, que da para pensar y para bueno, tratar de resolver y no solo quedarnos en lo teórico. Y bueno, que ya te digo, me hiciste acordar de situaciones que había vivido, pero que nunca me lo había planteado como este tema de cómo están pensadas quizás las distintas ciudades. Así que bueno, muchas gracias y un placer escucharte. Gracias. Sé que quizás ya lo he dicho antes, ¿no? Pero de verdad que el libro este de Ciudad Feminista es un descubrimiento y que quizás pues puedas ver también cómo hay personas que han vivido tus mismas experiencias y que realmente pues te hace sentir un poco más acogida, un poco más comprendida y pensar, pues que esto no es una problemática que solo tenga yo y que tenga que resolver yo, sino que al final como comunidad pues tenemos que buscar un poco nuestras voces y unirnos y entender que al final pues es eso, es que tenemos que tomar las calles y hacerlas nuestras de nuevo. Qué bien, qué bonito. Bueno, pues con esa frase, si queréis, nos vamos. Hay que tomar las que hayáis y hacerlas nuestras de nuevo, ¿no? Y pues muchas gracias, Sofía,
Ha sido un placer escucharte y parar un poquito para... vale, que te dan las gracias en el chat. Como ha saltado así, me ha despistado. Que eso, que ha sido un placer escucharte y bueno, pues es para mí redonda la charla. La verdad es que ha merecido la pena la esperita que hemos hecho ahí, un parón. Y bueno, pues se queda grabado, ya podéis recomendarla al resto de compis. Y nada, os insto al jueves si queréis. Tenemos una charlita de educación sexual en la adolescencia, el poder transformador del juego. Y tenemos también otra charla a las 7 de placer o dolor de BDSM, ¿vale? Con Ainhoa. Y nada más, pues nos vemos el jueves y si no, nos vemos por aquí. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todas por estar aquí un día más. Y nos vemos. A cuidarse, a descansar. Buenas noches. Chao, buenas noches.